repercute mucho lo que le decimos a nuestros hijos. Yo sé que esto está siendo un tanto teórico, pero ahorita van a ver por qué. Porque todo tiene una base, ¿no? O sea, todo debe de tener una base. Nuestra personalidad se va construyendo conforme nuestro entorno. Así vamos aprendiendo. Queremos tener buena comunicación con nuestros hijos. Es básico que nosotros nos sepamos comunicar. Le quiero enseñar a mi hijo a que se comunique conmigo, tengo que aprender a comunicarme yo con mi entorno y principalmente conmigo mismo, ¿no? El diálogo que me digo a mí mismo, ¿no? Las cosas que me digo. Los diferentes tipos de comunicación, bueno, existen la verbal y la no verbal. En la no verbal incluye mucho lo que es el cuerpo. Y bueno, también existe la comunicación a través del arte, de la música, corporal, la escrita. Hay muchísimos tipos de comunicación, pero mucho depende de cada persona. No todos nos comunicamos de la misma forma. Y siempre estamos en comunicación con nuestro entorno, siempre, ¿eh? A donde vayamos, siempre nos estamos comunicando. Si estamos a gusto, si no estamos a gusto, lo estamos externando de alguna forma, ya sea con nuestro cuerpo o con lo que estamos diciendo o con los actos que estamos haciendo. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de una buena comunicación? Estos son muchos. Podría hacerle una lista enorme de los que hay, pero me quiero centrar más en esta que es en los niños, en que básicamente es de prevenir. Con los niños, si tú tienes una buena comunicación con tus hijos, vas a prevenir un sinfín de cosas, muchísimas. Mira, en los casos de los niños les ayuda a sentirse queridos, a expresar sus sentimientos, a saber que sus comentarios tienen un valor para los demás y en muchas ocasiones es a través de la plática que aprenden valores y a respetar las diferencias. Siempre debes de escuchar lo que tu hijo te dice, debes dejarlo expresar, que diga lo que piensa, lo que siente. Como les decía, esta es la mejor arma que tenemos los papás, la mejor herramienta para evitar tantas cosas que hay en nuestra sociedad, tantos peligros. Muchas veces pensamos que con mantenerlos, es que yo ya les di de comer, ya les di dinero, están aquí en mi círculo, nada les va a pasar y no es cierto. Inclusive dentro de casa pueden suceder muchas cosas. Pero si yo tengo una buena comunicación con mi hijo, me sé expresar, él sabe que lo quiero, que lo respeto, que lo valoro, sin duda él va a poder comunicarse conmigo. ¿Cómo es que un joven podría comentarle a su papá algún suceso que le está pasando si no puede ni siquiera externarle que no quiere la sopa o que no le gusta, por ejemplo, el chayote? Cosas tan simples. Apenas estaba la discusión entre el gremio de psicología en donde decían que la educación o la crianza respetuosa era un privilegio, que solamente se podía dar para la gente que tenía dinero. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de los papás trabajan y no pueden estar con sus hijos el tiempo que quisieran, que porque no tienen acceso a salud mental, que porque tienen que estar ocupándose de la comida o del transporte o de la renta. Pero, ¿qué creen? Que sí se puede. O sea, eso no es real. No es cierto que la crianza respetuosa sea un privilegio para la gente que tiene dinero. No es así. Porque si bien a veces es importante tener tiempo de calidad con los hijos, no necesitas estar todo el día con ellos. Esos 5 minutos que tienes ahí, deja el celular a un lado y míralo a los ojos. Con eso basta. Te aseguro que tu hijo va a ver ese cambio inmediato. No tienes que hacer mucho. ¿Por qué es importante la buena comunicación con nuestros hijos? Ya lo comentaba. Es para prevenir. Aquí les quiero dejar unos riesgos, no son todos, porque hay muchos, pero son los más importantes. En la adolescencia pareciera que perdemos a nuestros hijos. Nuestros hijos cambian, crecen,
Ya no son esos niños que cuando nos veían corrían a abrazarnos. Ya no son esos niños que nos veían como su amor eterno, que nos agarraban a besos, que no importaba lo que les dijéramos, siempre estaban ahí. Ya no lo son. Sus cambios son diferentes, su cerebro va modificándose, van viendo que ya su entorno es diferente y que es enorme, que no nada más es papá y mamá, y que papá y mamá se equivoca. Y que papá y mamá no es esa persona perfecta que siempre nos hace hincapié de que nosotros estamos mal, que nosotros estamos en un error. Entonces, ahí viene una disonancia cognitiva con los jóvenes, no con todos, digo con la mayoría, de que se da cuenta de, bueno, es que yo veía a mi papá de esta forma, pero la realidad es otra, no es esto. Se equivoca, la riega más que yo, me está regañando siempre y bueno, él está peor, ¿no? O ella está peor. Y ahí es donde viene el alejamiento, ¿no? Y ahí es cuando nosotros como papás nos debemos de poner a la vez más duros, pero a la vez más sensibles, porque es bien fácil que se vayan los hijos, ¿eh? Es súper fácil. Si te rindes, si te cansas, si dices ya no más, se pierden. Y no hace falta que se los diga, lo pueden ver en las noticias, lo pueden ver en la sociedad, lo pueden ver con el vecino, lo pueden ver en todos lados. Si tú sueltas a tu hijo, viene alguien más y se lo lleva. Todos estos cambios son fundamentales para el niño. Son muy importantes que el niño aprenda y que pase por esta etapa de desenamoramiento de los papás, que no los vean como perfectos. ¿Por qué? Porque de esta forma él aprende de su entorno y después posteriormente le va a ser mucho más fácil dejar el hogar. Si no hacemos estas cosas, si no les damos la oportunidad de que sus cambios se vayan como normalmente son, los vamos a tener siempre ahí, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? ¿Unos hijos que sean independientes o unos hijos que siempre estén bajo nuestras órdenes, bajo nuestro mando, que hagan lo que nosotros quieramos, que sean como si fueran nuestro clon o como si fuera un robot que nada más esté diciendo a todo que sí? Que a todo esté diciendo, sí, papá, está bien, yo lo hago. Todo sí, 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 sí. Y el día en que ya no estén, ¿qué va a pasar? Entonces es muy importante aprender a enseñarles a nuestros hijos a volar. Obvio, bajo el resguardo de todas las cosas que nosotros le hemos enseñado. Es bien difícil ser papás. Es la tarea más difícil que hay en esta vida. Y es la que nunca se acaba. Es el trabajo que nunca se va a acabar. Si no me creen, pregúntenle a sus papás si ya acabaron con ustedes. Siempre están preocupándose, que la llamadita, que cómo estás. Entonces, este trabajo no se acaba, es muy difícil y por ende es con quien mejor deberíamos de tener comunicación, porque vamos a estar viejitos y vamos a seguir platicando con ellos. Eso es lo que queremos, ¿no? Queremos hijos fuertes, queremos hijos inteligentes, queremos hijos que cuando no estemos sepan qué hacer. Eso es lo que queremos. Entonces, ahorita les voy a comentar un poco de las cosas a las que los jóvenes están expuestos. Básicamente los principales al principio pues son todos estos cambios, ¿no? Todos estos cambios que se dan en la adolescencia. ¿Cómo nos ayuda la buena comunicación con nuestros hijos? Podemos evitar un abuso sexual infantil, que aquí es la primera, así se acorta estas palabras, pero es abuso sexual infantil, igual con los niños, ¿eh? O sea, si tú le hablas, a veces nos da miedo o pena hablar de sexualidad con nuestros hijos, pero la comunicación nos puede ayudar a evitar que un niño o un adolescente sufra de un abuso sexual. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, pues básicamente si tú le dices, o sea, tú no le vas a hablar a tu hijo de sexualidad porque eso es lo que muchos padres piensan. Es que yo no quiero hablar de sexualidad con mi hijo porque a lo mejor lo voy a orientar a que sí te doy permiso.
No, una cosa es sexualidad y otra cosa es sexo. No le vas a hablar de eso, le vas a hablar de su sexualidad, de que se debe de cuidar, de que no puede permitir que nadie lo toque, de que tiene que decirte cada vez que hay una situación que no le agrade, que tiene que alejarse de las personas que no le causan que esté bien con su cuerpo o con él mismo, ¿no? ¿Sabían que México es el número 1 en abuso sexual infantil? Tenemos el número 1 honroso, desafortunadamente, en abuso sexual infantil. Y la mayoría de los casos, desafortunadamente, vienen por parte de familiares. O sea, ni siquiera es que alguien entró, sí hay, pero el porcentaje es muy bajo, ¿no? El 60-70% de los abusos entre niños y adolescentes es por una persona cercana, un tío, un primo, el padrastro, alguien cercano al núcleo familiar. Y muchas veces no se denuncia, no se sabe porque no hay una buena comunicación con los papás. ¿A quién le van a decir? El hogar debería de ser el primer lugar a donde uno corre cuando tiene un problema. No del lugar que se quiere correr, no del lugar que se tiene que huir. Entonces, desafortunadamente estos chicos no tienen buena comunicación ni con su mamá ni con su papá, les da miedo, les da pena, se sienten culpables y muchos de esos delitos ni siquiera se denuncian, ni siquiera se saben y ni siquiera están en las cifras, ¿no? Seguramente son mucho más, pero las cifras ahí están. México, primer lugar. Otro de los riesgos que sufren los niños y los adolescentes es los trastornos de la conducta alimentaria. Estos trastornos, por lo regular, tienen mucho que ver con el autoestima. ¿Y saben qué? También tiene que ver con la comunicación. Porque si se acuerdan unas láminas atrás, decía que la comunicación también te hace sentir valioso. ¿Cómo vas a saber tú que eres valioso si nadie te lo ha dicho? La pregunta está abierta al aire, ¿eh? ¿Cuántas veces les han dicho a sus hijos que los quieren? ¿Cada cuándo se los dicen? Bueno, es que él lo sabe, es que él sabe que lo quiero. Bueno, es que lo llevé al McDonald's, le compré esto. ¿Cuántas veces se lo han dicho? Es muy importante, ¿eh? Porque como papás la regamos y la regamos muchísimo y la vamos a seguir regando. No existe un papá perfecto. La perfección no existe para el ser humano. En una de las charlas que llegué a comentar, un chico me dijo, hablábamos de las cosas más feas que alguien te ha dicho, y él mencionó a su mamá. Es que mi mamá me ha dicho que soy un bueno para nada. Ok, ¿cuántas veces te ha dicho tu mamá que eres un bueno para nada? Una. Bien. ¿Cuántas veces te ha dicho que te ama, que te quiere, que eres su adoración? Ah, siempre. Entonces le digo, bueno, pues ahí tú pon en balance qué pesa más. Tu mamá estaba cansada, y es un niño de sexto, un niño pequeño, y la verdad es que lo entendió a la primera. Me dijo, sí, sí es cierto. Sí, pesa más que le estén diciendo que, dices que mi mamá me canta en me cuenta en las noches un cuento. Estaba leyendo un libro, la verdad no sé, del libro de jóvenes, pero es un libro de moda y lo estaba leyendo junto con su mamá y entonces todas las noches platicaba con él, ¿no? Entonces pesa más, a él le dolía mucho esa palabra que le había dicho su mamá, ¿no? Pero la evidencia le demostraba que en realidad sí lo quería. Entonces, por eso es tan importante el lenguaje, por eso es tan importante comunicarnos de forma clara, que entienda el mensaje, porque a veces queremos ser tan técnicos con nuestros hijos cuando apenas están aprendiendo el significado de las cosas, ¿no? Como por ejemplo decían, es que quiero que te portes bien. ¿Qué es portarse bien? ¿Cómo es portarse bien? Apenas estoy asimilando lo que es esta vida, ¿no? Apenas lo estoy entendiendo, estoy experimentando. Sé más concreto con la indicación que me estás dando, porque estoy aprendiendo.